Buenas tardes, dominicanas y dominicanos de aquí y de allá. Yo soy Juan Mateo Guerrero y le invito a que inicie con nosotros Soberanía Popular TV por Tele Radio América, canal 2 y 45, para todo el territorio nacional a través de nuestra moderna plataforma digital para todo el mundo. El programa de hoy, cargado de informaciones nacionales e internacionales. En las nacionales, el proyecto de reforma a la Constitución será estudiado por una comisión bicameral del Congreso Nacional. Eso lo dijimos ayer. En el orden judicial, Félix Alburquerque busca que Suprema anule condena de 12 años por muerte de Manuel Duncan. Hoy, Nelson Arroyo fue designado nuevo vicepresidente ejecutivo de Seguros Banreserva. No se fue con las manos peladas, con las manos vacías así. Dice Celine Méndez en el ámbito congresional que hay que interpelar al ministro de Educación, Ángel Hernández. Empezó a buscar sonido. Ya, creo que es innecesario, imprudente, contraproducente y fuera de contexto que está la niña. Vamos a hablar también, usted sabe de qué es así, de que en la Fuerza del Pueblo plantea el gobierno declarar de emergencia el sector eléctrico. Vamos a decir en los políticos que Luis Abinader está como la comadre respondona, así, no se le queda callado a nadie. Y ahora llevó su respuesta a Danilo Medina al decir que la reforma era peligrosa. Y Luis Abinader le respondió: peligrosa fue la que tú hiciste en el 15 y la que pretendiste hacer en el 20. De todos estos temas y muchos más, entre ellos en las internacionales, que el primer ministro haitiano anda merodeando por la frontera dominicana y vamos a ver qué busca por ahí. Pero antes, Jacín Terrero. Así es, señores, buenas tardes, bienvenidos todos una vez más, una nueva entrega de su programa Soberanía Popular TV. Vivimos hoy el martes 27 ya, agosto 2024, cuántas noticias para compartir con ustedes a través de esta hora que nos ofrece Tele Radio América, canal 45 a nivel del mundo, muchas informaciones como siempre. Miren, la verdad que hay que tener el tupé y la cara dura para oír, ¿verdad? Oír cuando Danilo Medina dijo ayer que era de alto riesgo e innecesaria la actual reforma constitucional. Y eso generó que el presidente de la República ayer en la semanal pues le dijera que la que él quiso en el 15 y la que no pudo hacer en el 19, señores, que llevó al hoy presidente de la República a ir a protestar frente al Congreso, a Leonel Fernández que fue, y a don Johnny Ventura que en paz descanse, que casi se nos muere. Ahí recuérdense, con el libro de la firma de la gente que acudía al Congreso Nacional por las pretensiones de Danilo Medina de modificar la Constitución de la República 4 años después para su provecho personal. Eso sí es peligroso y de alto riesgo, eso sí. Porque usted, recuérdese allá en el pacto de Metro Country Club, donde hubo una reunión del otrora y fuerte comité político del PLD, donde a Leonel Fernández lo vapulearon ahí. Incluso su esposa, que era vicepresidente de la República, creo que hasta en contra votó. Hasta no, le votó en contra. Dijo que Leonel era su esposo, pero que Danilo era su presidente. Miren, recuérdense cómo el país vivía en ese momento de ese sábado de la reunión del comité político allá en Metro Country Club. Y eso fue una encerrona que le prepararon a Leonel Fernández, y como ya no tenía el poder del decreto, pues simplemente: Leonel, usted no va y la reforma va con esto y con esto y con esto. Ahí fue que vino el único caso de Danilo Medina que no sería postulable, que no tenía el derecho, el transitorio, que hoy permanece. Entonces, yo creo que el PLD está en su obligación
de ser el contrapeso, de hacer una oposición responsable, pero también debe de medir sus pasos. Al momento de criticar cosas, cuando tú dices, ven acá, yo estoy criticando aquello, pero una de las cosas que nos llevó donde estamos hoy es precisamente la glotonería de poder de Danilo Medina en ese momento. Eso fue porque ahí fue que empezó la cosa a resquebrajarse, recuérdense, porque el PLD iba muy bien hasta que empezaron los tambores de modificar la Constitución de la República. Eso generó que el pueblo se abalanzara frente al Congreso Nacional y ahí había un campamento con libros y mucha gente firmando. Luis Abinader fue criticado y yo estaba ahí, recuerdo, nosotros fuimos a apoyar a Luis cuando, no, que un candidato no debería meterse, no, y Luis fue, porque creía en eso. Y justamente lo que está haciendo hoy era lo que reclamaba esa vez. O sea, el presidente en eso ha sido bastante coherente en sus acciones con relación a la reforma constitucional. Fue Leonel Fernández, pero Leonel Fernández lo hacía por un asunto particular, porque eso era el PLD prácticamente dividido, los que estaban detrás de Leonel Fernández y los que estaban detrás de Danilo Medina, que querían que se modificara la Constitución de la República, para permitirle a Danilo quitar ahí el transitorio. Y eso generó que en ese momento don Reinaldo Pared Pérez, en paz descanse, justamente cuando se tenían todas las informaciones de que iba a pasar el proyecto de reforma constitucional, busquen un video que está en YouTube, hasta el senador Dionis Sánchez en la azotea del Senado de la República, que ya tenían todas las cosas, y se vio hasta el senador Dionis Sánchez, recuerdo como ahora en la azotea del Senado de la República, buscando y todas esas cosas. El hecho es que ya con todos los puntos sobre la mesa y los votos a manos, porque ya estaba prácticamente todo definido, Reinaldo Pared Pérez en el hemiciclo fue llamado de urgencia a Palacio, y Aristide Victoria Yet, que era el vicepresidente del Senado en ese momento, tuvo que culminar la sesión, y ahí es lo que se conoce ahora, o nosotros lo bautizamos aquí, Juan Mateo y yo, como la llamada de Pompeo, refiriéndonos a Pompeo, que era el secretario de Estado de Donald Trump en ese momento, presidente de la República, del presidente de los Estados Unidos. Y desde ahí fue que empezó a bajar las aguas en el PLD, y el danilismo dijo, no, nos vamos a quedar ahí. Y entonces sacaron al Penco como candidato, y ya lo otro ustedes lo conocen. Por lo tanto, de alto riesgo fue lo que hizo Danilo en el 15 e intentó hacerlo en el 19, que si no recibe a una oposición fuerte encabezada por Leonel Fernández y Luis Abinader, porque había una parte del sector del PRM que no estaba en eso, estaba un poco ajeno, recuérdense, pero el sector de Luis Abinader sí fue, protestó, firmó el libro y se hizo acto de presencia, creo que uno de los días más concurridos frente a la explanada del Congreso Nacional fue cuando Luis Abinader fue, y desde ahí fue que Luis empezó a mover la aguja, recuérdense, desde ahí empezó Luis Abinader a mover la aguja de la popularidad y a acercarse allá al solio presidencial. Entonces, Danilo Medina debe de medir sus pasos con relación a cómo va a confrontar en lo que tiene que ver con la reforma constitucional. Haga como hizo Hipólito Mejía, una mea culpa, yo me equivoqué en el 2004 cuando modificé, Hipólito lo dijo, y eso lo hizo grande. Eso lo hizo tan grande que en el 12 ganó las elecciones. Recuérdense eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado para atacar al gobierno con cosas que ustedes, tanto Leonel Fernández y Danilo Medina, hicieron. Reforma para su modificarse, reelegirse y ponerse un traje a la medida. Eso sí es peligroso,
Eso sí es de alto riesgo, licenciado Danilo Medina Sánchez. Cuando usted tenía ese poder, tenía el Congreso, tenía los ayuntamientos, tenía las cámaras, tenía ese comité político que era lo que definía todo, y después de ahí iba a los estamentos oficiales. Era así que se actuaba. Los estamentos del comité político era que decidía todo. Hasta una junta de vecinos en Hondo Valle lo definía el comité político del PLD. Esa es la realidad. Esa es la verdad honda y lironda. ¿Y qué ha pasado ahora? Luis Abinader, que no puede ser improvisado como dice Danilo, porque Luis lo decía antes de ser reelecto. Quiero someter un proyecto de reforma constitucional en lo que tiene que ver con los candados, para que nadie ose modificar la Constitución de la República a su manera, porque tenga en ese momento el timing político. Y también lo digo con razón con lo concerniente en el Ministerio Público y los puntos que ya ahora están ahí planteados en la reforma constitucional. Por lo tanto, Danilo Medina, el alto riesgo lo corrió este país cuando el 15 y el 19 usted puso este país en vilo. Usted puso este país patas arriba, queriendo modificar la Constitución de la República para prolongarse 4 años más. Eso sí es de alto riesgo, licenciado Danilo Medina. Adelante, Juan. Miren, aquí hay un liderazgo político sosegado por el inmediatismo, por lo que le conviene, por defender su propio pellejo, por justificar sus andanzas desproporcionadas a lo que son lo políticamente correcto, que viven cometiendo errores, que en el afán del calor de los procesos hacen unos discursos que lo van a evidenciar al corto tiempo cuando pase el proceso y quedarán desvelados. Eso es lo que le ha pasado a Leonel y le ha pasado a Danilo, que han sido tan enfáticos en proyectar cosas que están muy lejos de la verdad, como victorias, como sucesos, como acontecimientos políticos que ellos han visualizado, que han externado, que han vaticinado, y cuando viene el calor del proceso, la realidad, el pueblo y el electorado le ha pasado el rolo y quedan evidenciados, y entonces tienen que retomar un discurso nuevo para hacer olvidar los fracasos y los falsos pronósticos del momento y enfocarse en seguir engañando incautos y seguir estando en la palestra pública y estando también tratando de mantener en movimiento el aparato que dirigen, en este caso el partido al que pertenecen, Fuerza del Pueblo, PLD, y van creyendo que este es el país de los 70, del 80 y hasta de principios de los 2000, que era un electorado desinformado que solamente replicaba lo que oía en la voz de su liderazgo y lo que venía en los periódicos nacionales, y algunos que iban más allá y tenían acceso a periódicos y a revistas internacionales. Eso era lo más avesado, y también entonces eran los que tenían mayor rating de conquista, de ser conquistable. Era lo que tenían entonces un mayor interés para ese liderazgo, ponérselo de lado, porque sabían articular esas cosas que venían enlatadas y que a ellos les convenía. Ahí existía un Ángel Locual, que era un joven avesado con una capacidad de replicar las cosas del liderazgo, de acondicionar las estadísticas y de poder replicar toda esa verborrea. Y por ahí cada partido tenía lo suyo. Nosotros teníamos a Ramón Alburquerque, que hablaba de millones, miles de millones, hasta con sus centavos, y lo decía en inglés, lo decía en francés. Entonces Peña Gómez utilizaba mucho a un Ramón Alburquerque, a un Milton Ray Guevara, a un Hugo Tolentino Dip, a Milagros Ortiz Bosch, y en el camino
fueron remozando ese tipo de quehacer política con jóvenes luminarias cuando nosotros nos tocaba la candela política, el laborantismo. Peña Gómez trajo unos cuantos jóvenes que se fueron a graduar fuera y otros que eran de la alta alcurnia. Ahí estaba Julio Curi, Prats, los hijos de Ibelice, ahí estaba también Jorge Prat, Milova, ahí estaba también Orlando, pero que Orlando tuvo la faceta de irse también a lo lejos de lo intelectual, también a lo práctico, y encabezó una tendencia. Y por ahí fueron muchos los jóvenes que se insertaron en el activismo político desde ese punto. Entonces, siempre ha habido ese tipo de elemento cuando no se había democratizado la información como la trajo este desarrollo tecnológico. Porque ahora cualquier anciano, cualquier gente que tenga la capacidad de poder leer, escribir, hasta de escuchar y ver, tiene capacidad de acumular información. Y si tiene 2 dedos de capacidad de análisis y también de poder interpretar la lectura y hacer un criterio propio, mucho mayor es la acumulación de informaciones y mayor es su capacidad de toma de decisiones también y de hacer conjeturas. Entonces, este liderazgo se quedó análogo. Aquí ahora mismo el líder político con mayor capacidad de manejo de la tecnología del momentum es Luis Abinader, y está dando cátedra de eso. Los líderes que quedan ahí a los niveles de Luis Abinader, como Hipólito, Leonel, Danilo, entre otros que están ahí subyacentes, buscando espacio para repuntar al protagonismo del liderazgo, quedaron detrás, quedaron en la caverna política, hacen alarde de mención de un discurso de avanzada y de modernismo, pero no lo comprenden, perdón, no lo comprenden, no lo manejan, no saben por dónde anda el análisis colectivo de esta sociedad, por dónde anda también el criterio de los anhelos de esta sociedad, y por eso hacen tremendo papelazo que cuando son parte de una noticia en cualquier plataforma, abajo usted lee los comentarios y la gente se lo come, la gente con criterio, no los dirigentes, los bots, lo que tienen los partidos para hacer ese trabajo interesado, porque eso siempre ha existido así. De antes, los partidos tenían una dirección de interactivos, que era un grupo de compañeros que se le pagaba el teléfono y se le daba una mesada para que en un listado de los programas que interactuaban, ellos llamaran a todas horas. Y yo me lo recuerdo todo lo de todos los partidos. Bigote era el de nosotros también estaba el líder de Herrera, de nosotros estaba también este muchacho que es discapacitado, amigo nuestro, Ricardo, ¿verdad? Teníamos muchos interactivos, y el PLD tenía lo de él, el gordo de Lomina, Herrera, Papito, uno que salió, que se hizo tan famoso que hubo que hacerlo su director de la ONSA, sí, entre otros interactivos, y los interactivos reformistas. Ahí estaba el que fue ministro de la presidencia, que después pasó a ser interactivo, y un grupo de interactivos. Eso es lo mismo. Ahora, a diferencia de eso, ahora hay una sociedad informada. Aquí hay más de 6 millones de dominicanos con un celular conectado al internet, y eso le permite que le lluevan las informaciones, que estén en vivo donde se crean las noticias, no como antes, que los medios de comunicaciones estaban secuestrados gran parte por el que manejaba el poder, por los poderes fácticos que colaban la información. Sácame eso. Aquí la gente era abusada, era desalojada, le quitaban una tierra a campesinos, abusaban de jóvenes de barrios, hijos de ricos, y eso se quedaba impune porque no había forma de difusión, y la policía
y los estamentos de poder estaban a una llamada o a una tarjetica. Usted no sabe quién soy yo soy sobrino del general Vigoró, yo soy sobrino del general Chupani, yo soy sobrino del general tal o cual. Y mencioné a Chupani ahí, que es un amigo mío que no está en eso, pero fue el que me llegó a la mente los pocos generales que yo conozco. Pero vamos a ponerlo de la época, Pérez Pérez, de Bochán, de los Jiménez. Y esa tarjetica, ya usted era un jefe con una tarjetica, consideración y respeto al portador, ya que es mi amigo. Y rayada por la mitad. Listo. Era un rayado por la mitad. Listo, ya usted era un jefe. Usted tenía permitido todo, hasta darle golpe a una mujer y a una patrulla. Usted decía, esa es mi mujer, mire, yo soy sobrino del general fulano, siga por ahí, dejen eso. Entonces, con esta democratización de las redes sociales, donde cualquiera es un corresponsal, cualquiera es un camarógrafo, cualquiera es un comunicador, cualquiera es un reportero, cualquiera es un periodista, cualquiera hace una foto, un video viral, cualquiera se hace famoso aquí con una noticia que saque. Entonces, aquí es una sociedad del buen comportamiento, y el que no está acostumbrado a eso está cogiendo su lucha y cobrando sus consecuencias. Aquí hay mucha gente que se va a equivocar y mucha gente que Luis Abinader le está dando oportunidades para eso, para que se equivoquen, porque contra su naturaleza no puede nadie. Y entonces Danilo Medina, Leonel Fernández, que son viejos caudillos, tienen esa naturaleza caudillesca, tienen el caudillismo como forma y doctrina política, donde ellos son el eje de todo, donde lo que dijeron ayer hoy lo niegan, sin darse cuenta que nosotros se lo vamos a tirar en cara o ellos nos lo van a tirar en cara. Entonces Danilo Medina, que es una persona que uno le tiene cierto respeto, cierta consideración y estimación, y que uno entiende que manejó el Estado con criterio de estadista, aunque tuvo la flojedad, la debilidad de no ponerle control a mucha gente que él debió controlar. Eso lo hablaba yo con parte de su familia, que también veían esa debilidad y también sabían y advertían cómo iba a terminar por esa debilidad con miembros de su propia familia y allegados que no fueron cónsonos con la confianza que él depositó. Pero Danilo hizo un gobiernazo, pero lo dejó permear por la debilidad de no ponerle control a la apetencia y a la avaricia de mucha gente que está ahí. Porque a Danilo no se le ha podido señalar todavía riqueza acumulada, un apartamentico que vive ahí que se lo donó Juancito. Y ahí está, su familia y sus hijas no andan ahí con acumulación de riquezas, y mucho menos su esposa, que como dice el presidente de la República, al igual que yo creo es una santa. Ahora, su entorno se le permeó completo, fue un tigueraje, fue un asalto lo que hicieron, y él no le puso un corto. Entonces, ahora que Danilo se está mirando donde se le está disputando el liderazgo en el partido, y los líderes y más los caudillos son celosos con eso, muy celosos, entonces tiene que dar señal de que al fijar posición, él es el cherry todavía en la ciudad que se llama PLD, y por eso comete el desliz de venir a catalogar esta reforma de avanzada que todos los sectores sanos de la sociedad han valorado, que la están esperando, que están aupando, que quieren participar en ella, que la creen necesaria. Entonces, Danilo viene con una nota discordante al cuestionarla de una forma hasta abusiva. Y entonces se la pone fácil a uno, porque Luis Abinader no es un presidente que hay que defenderlo mucho. Luis se sabe defender. Sí. Luis tiene en la boca la respuesta que no muchos quieren escuchar. La Tayota cogió sabor, como dijo el propio presidente. Así mismo. Entonces fue subestimado, y no saben que tiene un escenario ahí todos los lunes para de ahí mismo disparar él mismo, sin interpretación. Y uno
desde estos medios también, con lo que diga el propio presidente, poder tener las herramientas para hacer un análisis objetivo y fijar posiciones que por el corto tiempo que él tiene ahí no puede detallarla, pero uno sí conoce la historia, el intrínculo de esto y puede detallarla. Jacín hizo una introducción y un detalle con todos los requisitos y todos los argumentos que se vivieron ahí, pero se le olvidó decir una cosa así. Fueron tan lejos que le trajeron a Quirino, un narcotraficante, para atrincherarlo, le doblegaron le doblegaron el entorno, le quitaron la mujer del aposento y hasta para donde el hijo iban, que ahí fue donde Leonel se tuvo que doblar, porque Leonel le dijo a un grupo de amigos, yo pude dar la batalla, la iba a dar, iba a combatir, iba a ir al proceso con él, no importara que modificara la Constitución, pero cuando apuntaron para donde mi hijo, eso no aguantaba eso, mi hijo, eso desbarataba a mi hijo, eso lo destruía con una campaña sucia que le iban a hacer a un muchacho joven, propio de cosas de juventud, la iban a magnificar tanto que iban a poner al muchacho como un delincuente juvenil por hacer fiesta y por estar ligado a gente que salieron en expediente. Pero ¿y qué culpa tengo yo de estar en un lugar y que haya gente ahí que yo no conozco y que graben videos y que tiren fotos cuando yo no tengo vínculos de ningún tipo comercial, ni de negocio, ni de ningún tipo de relaciones amistosas, que no sea que coincidimos ahí en el medio de uno que es amigo de los dos? Yo tengo amigos de compuesto, Jacín tiene amigos de compuesto, pero los amigos de compuesto de Jacín no tienen que ver conmigo y los míos no tienen que ver con Jacín. Ahora, hay que ver qué usted hace con esos amigos de compuesto, porque los amigos de compuesto son gente que uno le tiene cariño, que andan en sus cosas, en sus vicios, o andan en sus malos hábitos, o andan en su promiscuidad. Yo estuve al lado de mucho tiempo de un descompuesto, hasta que afectó ya lo que era mi comportamiento, hasta que me quería embarrar con su mal comportamiento. Ahí me paro. Ahí no somos igual, usted para allá, yo para acá. Yo tengo un comportamiento ético, moral y familiar. Entonces, eso le pasó a Danilo y a Leonel, que no tuvieron límites. Entonces, Leonel Fernández ha fijado posición también, que el presidente de la República el lunes pasado le tuvo que responder y lo quemó ahí mismo. Ahora Danilo se equivocó y Luis Abinader lo quemó ahí mismo. Ahora, cuando la gente que tiene la información en la mano así, compara, ¿quién tiene la razón? Indefectiblemente que Luis Abinader, porque Danilo no tiene calidad moral para hablar de que es peligrosa y de que esa reforma puede ser catastrófica, porque reformó la Constitución con una mayoría que tenía ahí abrumadora, y una dictadura de una mayoría que la manejaron como eso, como una dictadura, y cruzó su reforma y doblegó a Leonel, y los diputados y senadores de Leonel tuvieron que ir arrodillados a hacerle la mayoría, y doblegó alrededor de 15 o 20 de la oposición, y entonces que eso mismo quiso hacer en el 20, y Johnny Ventura casi perece ahí, sí, protestando por eso, y ahí estuvimos todos nosotros. Ahí estuvo Luis Abinader Rojito, ahí estuvieron todos los líderes comunitarios, ahí estuvo la iglesia, ahí estuvo el empresariado diciendo que no, y ahí estuvieron los americanos diciendo, téngase cuidado, ¿qué es lo que usted va a hacer? ¿Para qué? Para extenderse por 8 años más, porque era para reeditar la reelección de forma indefinida. Mire qué ambición de poder tenían esa gente. Entonces, mi querido Danilo, entendemos que usted está fijando posiciones políticas para ver cómo mantiene el liderazgo de ese partido y cómo poder enfrentar a aquellos que yo digo que son ingratos, que le quieren arrebatar el poder en su propio partido. Pero usted sabe perfectamente que no es lo mismo ni es igual. Vamos a una pausa. Cuando retornemos vamos a hablar ya de los funcionarios nuevos y vamos a hablar también del Congreso Nacional y la reforma, pero ahora ya
con los pasos que está dando institucional para que en los próximos días esté la Asamblea Nacional reunida para tratar el tema de modificación a la reforma constitucional. No se mueva de ahí, que nosotros somos Soberanía Popular.